You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. Is true, I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. I hear you whisper you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. Is true, I will rescue you. Oh, I will rescue you. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad y el privilegio que nos concede de poder estar aquí para impartir un pasaje de la palabra del Señor. Y este pasaje lleva el tema ¿qué debo hacer? Y la misma palabra se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18. Y lee así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alertaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra y que la haga prosperar en nuestros corazones. En esta tarde, como mencioné, voy a estar predicando bajo el tema ¿qué debo hacer? No voy a profundizar dentro de lo que conlleva esta palabra, sino que me voy a ir por encimita, porque si fuera a profundizar, vamos a entrar a un estudio que nos tomaría bastante tiempo para que lo podamos entender. Pero sí voy a compartir un breve mensaje. Y dice que necesitamos hacer ciertas cosas para que entonces esta palabra se pueda cumplir en nuestras vidas. Porque ¿cómo vamos nosotros a ser arrebatados? ¿Cómo vamos a estar juntamente con aquellos que murieron en Cristo Jesús cuando sean levantados de los muertos si nosotros primero no hacemos ciertas cosas que tenemos que hacer para poder recibir esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, esa promesa que Dios tiene para nosotros? Para mí, este pasaje bíblico de la palabra es la profecía más importante para nosotros los creyentes. ¿Por qué digo que la más importante? Porque esta es la que va a finalizar aquello que Dios ha prometido para nosotros. Aquello que Jesús dijo en cierta ocasión: me voy pues a preparar lugar. Y si os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si nosotros queremos estar con Jesús, debemos de hacer algo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Es creer en Jesús. Porque ¿cómo vamos a estar con Jesús si no creemos en Él? Segundo que tenemos que hacer es creer que Él es el Hijo de Dios. Porque si no creemos que Él es el Hijo de Dios, entonces tampoco podríamos creer en esas palabras de Jesús que dijo: voy pues a preparar lugar. Tercero, es aceptar su sacrificio. Porque si no aceptamos el sacrificio de Jesús, pues entonces estas cosas no se van a hacer realidad en nuestras vidas. Porque nosotros encontramos la redención de nuestros pecados a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero ese sacrificio no se creó solamente en la muerte de Jesús, sino que también tenemos que creer en su resurrección. Porque si no creemos en la resurrección de Jesús, entonces no estamos creyendo a aquella gran victoria que Jesús obtuvo sobre Satanás. Próximo que tenemos que creer es que Él fue levantado al cielo. Porque si no creemos que Él fue levantado al cielo, entonces no hay morada. Porque Él dijo que iba a preparar. Y si no se fue, pues no la preparó. Por eso tenemos que creer que Él sí fue levantado al cielo. Y no solamente que fue levantado al cielo, sino que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y allí intercede por cada uno de nosotros. Intercede por mí e intercede por ti que me estás escuchando en esta hora. Lo próximo que tenemos que creer que es que esas moradas que Jesús fue a preparar ya están esperando por usted y por mí. Solo falta que se cumpla esto que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en este capítulo 4 y versos 16. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que creer? Es que Él vendrá otra vez, pero que esta vez viene por usted y viene por mí. Y esto es lo que dice la palabra aquí en
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y le voy a dar lectura nuevamente, pero le voy a dar lectura esta vez en el verso 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hayamos hecho todas esas cosas o hayamos creído en esos 7 puntos que yo les mencioné, entonces vendrá el Señor por nosotros, pero tenemos que permanecer firmes esperándole, porque no es solamente decir yo creo, porque la palabra dice que hasta el diablo cree. No es solamente decirlo, sino verdaderamente demostrar que creemos en Jesús. ¿Y cómo lo demostramos? Con nuestros hechos, esperándole a que se cumpla esta profecía que está aquí en Tesalonicenses. Cuando nosotros permanecemos fieles y no desmayemos, entonces estamos demostrando que verdaderamente creemos en Jesús. Cuando nosotros nos sometemos a su voluntad y no hacemos la de nosotros, entonces nosotros estamos creyendo en Jesús. Y la palabra dice que el Señor mismo, con voz de mando. ¿Y a qué se refiere con voz de mando? Sino con esa voz de autoridad. Y ahí es donde voy a entrar un poquito, pero por encimita. Esa voz de autoridad que Jesús tiene para enviar a sus ángeles a hacer una tarea. ¿Y cuál es esa tarea que van a hacer los ángeles en este momento cuando el Señor venga a buscar su iglesia? Pero la misma palabra dice que el Señor enviará a sus ángeles a los 4 puntos de la tierra y reunirán a los escogidos. O sea, la tarea de los ángeles en ese momento es seleccionar a aquellos que están sellados con el nombre de Jesús. Y dice que nos recogerá, nos juntará. Pero no solamente queda ahí, sino que también aquellos que murieron antes de este suceso, dice la palabra que van a resucitar primero. Y luego entonces juntamente con ellos nosotros seremos arrebatados al aire. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque la palabra dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Por tanto necesitamos una transformación en ese momento donde va a acontecer en un cerrar y abrir de ojos. Y ahí seremos transformados y entonces recibiremos al Señor en el aire. Allí estará el esposo esperándonos con los brazos abiertos para decirte a ti, para decirme a mí: oh buen siervo fiel, en lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero no solamente nos dice que es con voz de mando, sino que también nos dice con voz de arcángel. Oh, pero voz de mando y voz de arcángel no es lo mismo. No, en ningún momento es lo mismo. La voz de mando es la autoridad que Jesús tiene. Pero la voz de arcángel, los arcángeles eran ciertos ángeles que estaban a cargo o tenían una posición más alta que otros ángeles. Y la palabra dice que habrá una guerra en el aire. Quizás usted me diga: no, hermano José, usted está equivocado. Esa guerra no va a acontecer en ese momento. Quizás no ocurra en ese momento. Pero en mi opinión, sí. La palabra dice en Daniel capítulo 10, el verso 13, dice que Daniel había orado a Dios esperando una respuesta. Pero Daniel no recibía esa respuesta. Y en el verso 13
Entonces el ángel Gabriel le dice a Daniel que desde el primer día, cuando Daniel había orado, Dios le había enviado la respuesta. Pero que mientras Gabriel iba con esa respuesta, se interpuso el príncipe de Persia. Hubo una intersección ahí donde las fuerzas diabólicas no dejaban que el ángel llegara con esa respuesta. Y dice la palabra que entonces Gabriel pidió ayuda y fue el arcángel Miguel con sus ángeles a librar una batalla. Entonces, cuando comenzó ese arcángel a pelear, entonces dice la palabra que entonces Gabriel pudo llegar donde Daniel y darle la respuesta. Dice que estuvo 21 días donde no podía llegar con la respuesta. Y usted piensa entonces que cuando Dios vaya a levantar a su pueblo, el diablo y sus príncipes no van a hacer fuerza para tratar de evitar de que nosotros seamos levantados. Si usted no lo cree, está muy equivocado, porque Satanás siempre se ha interpuesto a que Dios haga su voluntad, a que nosotros le podamos servir a Dios, a que nosotros podamos guardarnos para vivir una vida grata delante de Dios. Y en ese momento, en mi opinión, se va a librar esa gran batalla de la cual habla Apocalipsis en el capítulo 12, versos 7 al 13. Y yo le voy a dar lectura a esos versos literalmente, para que podamos entender un poquito. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 13. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Y quién es ese dragón si no es Satanás? Dice, y luchaba el dragón y sus ángeles. O sea, luchaba Satanás con todas las huestes demoníacas. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Vemos cuál era la función de Satanás: engañar al mundo entero. Me estaba engañando a mí antes de yo conocer a Jesús. Lo estaba engañando a usted antes de conocer a Jesús. Y si usted todavía no le sirve a Jesús, lo está engañando todavía. Abra los ojos y no se deje engañar más. Dice, fue arrojado a la tierra. Miren bien donde dice la palabra que fue arrojado. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. O sea, hubo salvación. No está hablando de la salvación cuando nosotros seamos levantados, cuando nosotros seamos arrebatados directamente, pero sí lo está diciendo indirectamente, porque dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Y quién es el que lo acusa a usted? ¿Quién es el que me acusa a mí? Si no es Satanás. Todavía sigue acusándonos. Pero después de ese día estaremos nosotros ya con el Señor y ya no nos podrá acusar más. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de ¿quién? De Cristo. O sea, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos.
y menospreciaron su vida hasta la muerte, por los cuales alegraos cielo y los que moráis en ello. Dice después, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que estaba dando a luz al hijo varón. ¿Y a qué mujer se está refiriendo si no es al pueblo de Israel? Cuando Satanás, durante los 7 años de gran tribulación, va a centrar toda su estrategia a perseguir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Porque ya nosotros seremos arrebatados. O sea, esa gran batalla de la cual habla aquí Apocalipsis capítulo 12, para mí entender, se va a llevar a cabo en el momento cuando Jesús, con voz de mando, con trompeta de Dios, descienda del cielo, pero no va a descender a la tierra, sino que va a descender al aire para recibir a su novia querida, a la iglesia del Señor. Por eso, bendito Dios, tenemos nosotros que estar preparados para cuando llegue ese acontecimiento, seamos dignos de poder ser llevados al cielo para estar con Jesús por la eternidad. Así que, amigo y hermano que me escucha, solamente le digo, siga hacia adelante, no desmaye, permanezca fiel, sirviéndole a Jesús, para que cuando ese momento sea llevado a cabo, nosotros seamos dignos de poder estar allá, juntamente con Jesús por la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.